No se diga más por Top Latina. Llegó el momento de enseriarse en esta cabina. Sí. Y darle la bienvenida a nuestro por primer... falta de bebida, no por... Porque es que hoy empiezan los alcoholímetros. Por alcoholímetro. No. Mire, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Eduard Veras, director de la Comisión Nacional de Energía. Bienvenido. Muchas gracias Eduard por invitarme nuevamente a su programa. Muchas gracias por estar aquí temprano en Top Latina. Un poco de tránsito. Veníamos hablando de los... El Google Maps siempre traiciona a uno, te pone un +8, un +9 luego de estar en el tránsito. Eduard, pero ya estamos aquí. Veníamos hablando de los celos. ¿Quieres que sigamos con el tema o entramos directamente a la comisión? Vamos a hablar del celo que tiene la gente con la energía. No, realmente no. Realmente es un tema que yo se lo dejo a los psicólogos. Yo mejor me gusta más ese kilovatio hora que tú consumes y el que debes dejar de consumir. Antes de arrancar, es interesante, es importante que le demos un poco de contexto a la audiencia. Porque la gente escucha el QERS, el Consejo, las EDES, la CIE, la Comisión, y no entiende la configuración normativa del sistema energético dominicano. ¿Cuál es el scope de acción de la Comisión Nacional de Energía? Mira, en todos los mercados que son estrictamente regulados por sus volúmenes de ingresos, sus volúmenes de manejo de dinero, y por las acciones que deben tomar, existe esta la gente le llama fragmentación de las actividades, más sin embargo, cada institución tiene una actividad específica. Ocurre en el sector de la seguridad social, ocurre en el sector bancario, ocurre, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, ocurre en todos los sectores que deben ser estrictamente regulados. Por ejemplo, anteriormente, la gente, los más viejitos, se acuerdan que había una sola empresa pública que se dedicaba a la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía. De repente, los modelos en los cuales se atraía inversión privada en esa época no eran efectivos, vamos a decirle así. Se generaban los famosos contratos onerosos, contratos leoninos. Más sin embargo, con la modelación de un mercado eléctrico nacional, ya tenemos instituciones que se dedican cada una en su rol. Por ejemplo, el Estado en el año 97 dividió los roles de generación, transmisión y distribución. La generación creó 2 empresas, magníficas empresas, que hoy son de las más rentables del país, que son alianzas público-privadas, vamos a decirle así, llámese la empresa Eje Jaina, la empresa Gitabo, en la cual el Estado Dominicano tiene la mayoría de las acciones. Y aunque no se dice porque es una buena noticia, pero los dividendos que tiene a beneficio el Estado Dominicano a través de FOMPER por esas 2 empresas son inmensos. Por igual también el Estado decidió mantener la transmisión como una empresa de manera particular y crear 3 grandes distribuidoras que también ya son las más conocidas. Por igual también la generación hidroeléctrica no se cuenta dentro de esa cuenta de la generación privada, vamos a decirle así. También es otra empresa que creó el Estado Dominicano. ¿Qué hizo el Estado Dominicano en ese momento? Que creó también órganos que se dediquen a la operatividad de la política pública, en este caso de la Comisión Nacional de Energía, y la regulación del subsector eléctrico. Son 2 aspectos distintos. Ustedes se leen la ley 247 que organiza el Estado, traza roles de política pública y regulación. Si bien es cierto que existe un Ministerio de Energía y Minas, de repente el Ministerio de Energía y Minas traza hoy la política pública de manera general, preside la Comisión Nacional de Energía y forma una mesa junto a Medio Ambiente, Industria y Comercio, Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo, donde se traza esa operatividad de la política energética. Quien les habla es un secretario de esa mesa con voz, pero no tiene voto. No tiene voto en esa mesa. Esa mesa se reúne secularmente cada mes, toma decisiones, primero en aspectos administrativos de la misma institución, pero también toma decisiones en aspectos de la política energética nacional. Si hoy hablamos de que, ayer decía el ministro Santos que tenemos unos 27, 28 proyectos de energía renovable en ejecución, en construcción. Ayer estábamos en uno en la zona de Cotoperí, La Romana, visitando mirando el avance de la construcción. Se debe a que esa mesa ha operativizado el sector de las renovables. Y hoy, por ejemplo, solamente el año pasado recibimos 1.070 millones de dólares de inversión privada y la gran mayoría, en un 80%, es energía renovable. Este año vamos por igual camino. Este año estamos avanzando. Se van a integrar unos 7 u 8 proyectos de energía renovable. Estamos avanzando por lo menos a asumir un 4% adicional
a la matriz energética de energía renovable y cumplir hacia el año que viene con el deseado 25%. Esa política pública emana de la Comisión Nacional de Energía en su Plan Energético Nacional. Por igual también otras funciones como son las actividades relacionadas a la Ley 5707 de promoción de las renovables, pero primeramente en el incentivo, en la fiscalización de ese incentivo fiscal, valga la redundancia, que adquiere cualquier usuario que hoy decide hacer uso de la energía renovable, tanto en pequeña escala como en gran escala. Un gran productor, por ejemplo, ese parque que visitábamos ayer, no sé si lo han visto en las redes, Cotoperí, de una empresa española, $162 millones de inversión. Ese es un parque a gran escala, accede a los incentivos de la ley 57, pero por igual también si tú tienes el deseo de instalar 4 paneles arriba de tu techo, también tú accedes a los incentivos fiscales que plantea la ley. Por igual también el uso de la biomasa, el uso de la generación eólica, el uso, los calentadores solares, por ejemplo, aunque no son energía eléctrica, también accede a esos incentivos. Ahora bien, esa fiscalización que tiene, que debe ser específica para que esos incentivos fiscales no vayan a otro lado, es un rol fundamental de la CNE, ir al sitio, contar los instrumentos, ver la facturación, hacer los ajustes aduanales y luego recomendar a la Dirección General de Aduanas o a la Dirección General de Impuestos Internos la aplicación de esos incentivos. Otros aspectos que tal vez la gente no lo ve como electricidad, pero es un aspecto general de la población, como lo es, por ejemplo, el uso médico de las prácticas nucleares. Cuando usted se hace una radiografía, una tomografía, ese renglón de la economía dominicana, vamos a llamarle así, en el área médica, en el área industrial y otras, es estrictamente regulado por la Comisión Nacional de Energía. El uso de esa fuente de radiación ionizante nuclear, que es beneficiosa para verificar cualquier tema de salud, pero también es perjudicial si se mal usa. Así es. Muy perjudicial si se usa de manera inadecuada. Es estrictamente regulada por la Comisión Nacional de Energía. Porque hablabas de el porcentaje que vamos a, y que para lo que se está trabajando de energía renovable con el tema de los paneles, pero me imagino que también se ha trabajado, Eduard, en la regulación de que sea más factible y de poder atraer mayor capital de inversión en ese ámbito. Sí, fíjate que la ley 5707, una ley del 2007, tal vez su aplicación fue un poco lenta, la política pública fue lenta en el momento, pero también hay que decir que los insumos de producir energía renovable estaban por las nubes. O sea, hace 10 años un panel solar de 200 vatios te costaba $1,000. Hoy un panel solar de 600 vatios te está costando $150, $200, hay que decirlo. Sin embargo, uno de los ejes que ha planteado la política pública del presidente Luis Abinader es avanzar en renovables. Nosotros tomamos la matriz energética aproximadamente en un 8% de integración de renovables, donde casi la mitad era de hidroeléctrica. Y hoy estamos mirando que entre un 19 y un 20% estaríamos cerrando este año, bajo el entendido de que unos 10 proyectos pueden estar culminando su entrada ya de manera definitiva, grandes proyectos al mercado mayorista durante el 2025 y cumplir con ese 25% deseado. Hay que readecuar algunas normativas. Ya hemos emitido la normativa de uso de almacenamiento, porque por ejemplo la energía solar empieza a las 9 de la mañana y se termina a las 5. Pero a las 5 yo no puedo mandar a apagar el sistema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos incluyendo sistemas de almacenamiento en esos grandes productores solares. Ya hay unos 20, 25 proyectos que están trabajando permisología para atraer esas inversiones y poder nosotros tener energía solar en la noche con grandes baterías. Esas inversiones que pueden andar en 5 años por más de $5,000 millones del sector privado son las que harían posible el deseado 30% hacia el 2030, que nos hemos planteado también como política pública. Tú dirás, ¿y por qué no 100% renovable? ¿Por qué no el 50, el 60? Bueno, ya ves que hay una limitante en la inversión, no vamos a tener la capacidad de que la banca financie todo eso. Territorial también es un problema, la red, etcétera. Pero aparte de eso también, la operatividad de la energía renovable es limitada. El sol no siempre está disponible. Si viene una nube y te tapa tus paneles, no vas a producir.
Lo mismo pasa con el viento, aunque tenga los aerogeneradores, en el momento que no hay viento no hay energía. O si hay por ejemplo, sobre viento, en una tormenta, tú tienes... También hay que parar las aspas. De repente tú necesitas energía térmica para poder mantener esa estabilidad que necesita un sistema eléctrico. Somos una isla, hay que decirlo, pero al ser una isla, un estado insular, también somos un sistema aislado. Cuando digo sistema aislado, si te vas a Sudamérica, a Centroamérica, incluso en Norteamérica o en Europa, todos los sistemas están interconectados. Sí. Cuando a España le faltan 200 megavatios, que lo tiene que buscar con una hidroeléctrica, lo que sea, no, se lo pasa a Francia. Sí. Lo mismo pasa en Centroamérica. Todos los países centroamericanos están interconectados por una línea. Nosotros no tenemos esa oportunidad todavía, de que si nos falta energía, que nos lo pase a Haití, que nos lo pase a Puerto Rico. Bueno, pero solo nos ha pasado los apagones. Más fácil le pasamos nosotros a Haití a Puerto Rico. Y también ocurre el tema de que si me sobra energía en algún momento, que también es un problema, tampoco puedo transferírsela a uno de ellos. Sí. Eso me hace la operatividad del sistema muy restringida con la energía renovable. Por eso la aspiración es el 25 el año que viene y un 30 hacia el 2030 con todos los retos que representa. Don Eduardo, usted ha dicho en reiteradas ocasiones que si algún dominicano no tiene luz eléctrica en su casa, no es por falta de generación, porque el sistema se supone que es autosuficiente. Entonces, si no es por falta de generación, ¿a qué se debe que hay algunos dominicanos que al día de hoy no tienen energía eléctrica en su casa? Mira, cuando dice que no tienes energía eléctrica, vamos a verlo en dos aspectos. Vamos a verlo en el primer aspecto de que tal vez en alguna zona rural no lleguen las redes de distribución y algún dominicano con todos sus derechos se está iluminando con artefactos antiguos, con lámparas. Esos son muy pocos. Incluso hay un programa que lo tiene el Ministerio de Energía y Minas, que anteriormente era la Unidad de Electrificación Rural. Y distinto a lo que pasa en Sudamérica, que por ejemplo en Colombia todavía el 30% de la población no tiene energía, no tiene acceso a la energía. Hoy solamente creo que el 2% de la población está en esa situación, está en zonas muy aisladas, donde las redes no llegan, y hay que avanzar en esa política pública social. Creo que se está avanzando. Creo que el pasado sábado el ministro visitó una zona en Santiago Rodríguez donde se electrificó. Hace un tiempo también tuvimos una zona que le llaman Palero, que a través de una mini hidroeléctrica local pudimos interconectar unas 100 familias que viven en la cordillera, y tirar un cable desde la ciudad para allá es muy costoso, es muy difícil. Es una zona escabrosa donde hay desbalance del terreno que en algún momento incluso influyen en que ese cable no se mantenga. Si te refieres a eso, un 2%, tal vez un 1.5% no tiene acceso a la red. Ahora bien, que no tiene energía porque en algún momento se le fue la luz, como se dice, se debe a que existe una avería en el sistema de distribución. El sistema de distribución es muy dinámico, son cables, en cualquier momento un árbol, una construcción, un carro. Si ustedes supieran si ustedes supieran la cantidad de accidentes de tránsito que causan avería en el sistema eléctrico. Pero ¿qué ocurre? Que el accidente ocurre en un punto y la población que está aguas arriba no supo que hubo el accidente, pero sin embargo sabe que se le fue la luz. Esos son los menos, porque esos son averías. O si hoy a las 8 de la mañana se plantea un mantenimiento en las redes donde vive, se anuncia por el periódico y se te dice que va a haber un apagón. Lo que ha culminado y hace una decisión del presidente de la República es el famoso apagón financiero. Ya no existe la programación que tenían las distribuidoras de darte un apagón de 8 horas todos los días, de 8 a 12 o de 8 a 4 o de 4 a 10, simplemente por buscar un beneficio financiero al no suministrarte esa energía. Ese apagón financiero, ese corte de demanda, gestión de demanda ya no existe, ya no se programa. Y sí, nosotros tenemos energía suficiente para abastecer toda la demanda, a pesar de la disrupción de precios del mercado del gas europeo, a pesar de la disrupción de precios del carbón con la apertura china después del COVID. Nosotros nunca administramos la demanda por falta de generación, ni lo estamos haciendo ahora mismo. Incluso te voy a dar un dato. Hoy tenemos un plan energético nacional que avanza tanto en renovables, como lo había dicho anteriormente, pero avanza también en nuevas centrales de gas natural, centrales más eficientes que las que nosotros tenemos en el parque actual. Hoy se construyen la zona de Manzanillo por iniciativa del gobierno, pero es una inversión netamente privada, una segunda terminal de gas natural. Fíjate que en Centroamérica y el Caribe solamente tenemos dos, una en Boca Chica y una en Panamá. Hoy avanzamos en una segunda terminal en la zona de Manzanillo, avanzamos en 1.200 nuevos megavatios de energía
vamos a decirle, menos contaminante que el uso del petróleo, que el carbón. En la zona de Manzanillo ya hay una que va a entrar a mediados del año que viene. Son 3 bloques. Que son 3 bloques. Y un cuarto bloque se va a integrar aquí en Boca Chica, cerca del gasoducto que tiene la empresa AES. Eso nos va a garantizar a nosotros que esta creciente demanda, ante la política pública que también se ha trazado el gobierno de duplicar el Producto Interno Bruto al 2036, también se va a duplicar el consumo energético. ¿Cuándo van a sacar el famoso motor turco de los negros de Asua? Que eso ha generado... Mira, ese problema con la comunidad. Esa planta. Dicen que la playa es negra Pero ahora. es que Y ahora sí es de los negros de Asua. Y el gobierno le ha puesto multas porque ha tenido derrames. Mira, esa planta es una planta picker, como te decía ahorita. Tú necesitas planificar un sistema eléctrico. Y no es cierto que una planta eficiente como esa de Manzanillo, tú puedes traer una barcaza y ponerla ahí. Tú tienes que hacer una construcción, debes ordenar unos generadores que se tardan tiempo en construirse, etcétera. Siempre ese tipo de planta dura entre 3 y 4 años en tu construirla. Pero ¿qué pasa? Que la demanda no espera. La demanda no espera. Por eso los sistemas, cuando se planifican a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Lo que se está haciendo en Manzanillo es a largo plazo, que es energía que de repente va a impactar directamente en la compra de la distribuidora, y a futuro puede traspasarse esa disminución de precios a la tarifa del usuario final. Lo mismo pasa con las renovables. Pero la demanda no espera. No espera. La demanda creciente a partir del COVID nos propuso a nosotros decir, necesitamos generación nueva que entre en 6 meses. Entonces no podíamos esperar la construcción de una megaplanta. Ahí pudimos hacer 2 licitaciones, fueron adjudicados por licitaciones. Una planta que está aquí en Boca Chica, que ellos están completando ahora una tecnología que permite que sea más eficiente y se va a quedar en el espacio, en el espacio energético. Más sin embargo, esa que hablas de Asua fue contratada por unos 3 años. Por unos 3 años, a la espera que entren los grandes proyectos. Una vez entren los grandes proyectos en Manzanillo, en Boca Chica, y uno que entra el año que viene, nosotros en la planificación estamos mirando, y así lo discutimos incluso en el gabinete eléctrico, la posibilidad de la salida de esa planta. Ahora bien, todo va a depender si en el momento que decidamos salir de ella, porque se terminó su contrato, la necesitamos o no. Fíjate que la demanda está creciendo un 6, un 7% por año, consono como está creciendo el Producto Interno Bruto, y si de repente, por alguna disrupción en la construcción de una nueva planta, necesitamos tenerla un año más, hay que dejarla un año más. Pero es un contrato de muy corto plazo, es una planta, como dije ahorita, picker, solamente despacha en las horas en que la demanda se incrementa, en horas de la noche, entra rápidamente y vuelve y sale en la madrugada, tiene un despacho muy mínimo, y luego la planificación va a permitir nosotros no disponer de ese tipo de plantas. Don Edward, me tengo una pregunta. Cuidado. No, Edward es amigo nuestro. Pero usted tiene un problema en la Comisión Nacional de Energía. Ay. Y es que, pues no se asusten, ¿no? Tranquilos. No, mire, usted no debería ser uno de las instituciones del sector que promueva el tema de la educación en el uso de la electricidad. Así es. Porque si es así, lo que me parece es que están teniendo poco presupuesto para ese tipo de campañas, porque son campañas necesarias para que la gente se eduque en cuanto a... Antes se hacían mucho. Se hacían mucho, y yo últimamente, honestamente, no lo he visto. Sí. ¿Es una realidad que requieren de mayor presupuesto para esto? ¿O es que ustedes han sido vencidos por las críticas de la oposición diciendo que el gobierno gasta mucho en publicidad y prefieren no hacerlo? Mira, nosotros la ley 125-01 nos manda en el artículo 14, literal F, hacer promoción de uso eficiente y racional de la energía. Eso no quita que hoy, por ejemplo, la ley 100-13 haya generado el Ministerio de Energía y Minas. También tiene un viceministerio de ahorro y eficiencia energética que lo dirige nuestra amiga Betty Soto actualmente. Y hoy tienen también... Hace un par de semanas, no se lo vayamos a... Sí, anteriormente estaba Alfonso Rodrigo y estaba Betty Soto. También tienen un decreto, que es el decreto 158-23, creo que es, que de repente reorienta esa actividad a ese viceministerio. Nosotros, de manera tímida, en función de cómo lo plantean nuestros presupuestos, nosotros colaboramos con esas actividades.
¿De qué forma colaboramos? Por ejemplo, este año hemos ido a colegios públicos, privados, escuelas, a concientizar unos 59,000 niños. Hoy nosotros tenemos en la cuenta, por 3 años consecutivos, la meta de 60,000 niños concientizados por un equipo, un personal nuestro que se dedica a eso, un personal técnico, a ir con niños. ¿Y por qué con niños? Porque ya yo necesito educar al niño. Claro. Y loro viejo no aprende a hablar. Porque el adulto es más difícil. No es que no aprenda, pero es más difícil. Sí. Hoy ese plan se ejecuta, tal vez es cierto lo que tú dices, le hemos dado poca promoción porque lo vemos como una actividad noble, no como una actividad para decir que lo estamos haciendo y que de repente yo me pongo delante con una foto diciendo que lo estoy haciendo. No es así. También tímidamente la ley nos ordena hacer también uso de los medios, no para mostrarme yo como incumbente ni como creador de nada, sino para establecer mecanismos de uso eficiente y ahorro energético. Si ves, por ejemplo, el Día Mundial del Ahorro Energético, creo que fue el lunes, nosotros hicimos una publicación del uso de una lavadora, el uso de la plancha, el uso de un air fryer, el uso... O sea, es necesario hacerlo. Ahora bien, ¿consume mucho el air fryer? O mucho más que lo que tú te imaginas. ¿Qué? Sí, imagínate que tú por media hora tienes el blower, el mismo blower con que las chicas se acomodan el pelo, sí. Lo tienes encendido para cocinar una carne. Ese es el mismo consumo. Está sustituyendo. Mañana mismo lo voto. Está sustituyendo el gas. Las dos cosas. Está sustituyendo. Que se sequen al sol como la ropa. Está sustituyendo el tanque de gas por energía eléctrica, simplemente. Sí. Es más, mañana mismo lo voy a se cocina mejor la comida. A mí me encanta, pero está consumiendo energía eléctrica. Pero hay algo, Edward. El capitalismo ha traído este tema, la accesibilidad a este tipo de tecnología, que algo que tenía alguien que vivía en Arroyo Hondo, en Piantini, lo puede tener alguien que vive en Los Farallones. No, vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera. Quería preguntarle algo de presupuesto, pero le voy a preguntar, le voy a explicar algo a él. Hace 10 años, todos nosotros teníamos una wifi en la casa. Uh-huh. Y en esa wifi teníamos 5 o 6 aparatos conectados. El celular, la computadora, tal vez otra cosa. Hoy todo está conectado a la wifi. Sí. 30. En estos días yo conté, entré al esquema del router, 30 equipos. Y todos estos equipos, simplemente la economía global se ha ido a un patrón de consumo que impacta el consumo energético. Sí. Y es lo que estamos mirando, que de repente el Producto Interno Bruto te sube un 3-4%, pero la energía te sube un 6%. Cuando hace 10 años el que planificaba debía decir que era un 1.5. No, que era de igual a igual, un 3, un 4, más sin embargo hoy es el doble en términos porcentuales. ¿Qué te dice eso? Que ya incluso el aire acondicionado no es un artículo de lujo. No, ya. Que ya cualquier persona que es de renta baja puede decir, me meto en un lío, voy a una financiera, accedo al crédito, porque el acceso al crédito incluso se ha democratizado. Y hoy el aire acondicionado es un elemento de uso general. Pero todo el mundo sabe lo que consume un aire acondicionado. Entonces, ¿qué nosotros promovemos? Hacer un uso más eficiente de la energía. Voy al tema del presupuesto. Tú hablaste de si tenemos presupuesto o no. Recuérdate que la Comisión Nacional de Energía no recibe presupuesto de la DGPRES. No recibe, no está. Tú vas al presupuesto del 2024 y a la propuesta de presupuesto del 2025, vas a ver que andamos en cero. Nosotros hoy no somos una carga fiscal para el gobierno, sino que hacemos una recaudación, al igual que la superintendencia y otros órganos, como lo hace el Indotel, como lo hace la superintendencia de banco, que van al mercado. O sea, el mercado simplemente dispone de un 1% de sus transacciones y se divide entre las instituciones que operan el mercado, que regulan el mercado, en el caso nosotros que administramos la política pública. Eso nos coloca un presupuesto limitado, que dentro de ese presupuesto es que hacemos las actividades que te mencioné. Eso no quita que hoy, por ejemplo, estamos discutiendo en el Congreso una ley de eficiencia energética, que mañana esa ley va a generar elementos que me permitan a mí operativizar una política más eficiente de ahorro de la energía, aparte de ya las funciones que están asignadas por el decreto 158-23 al Ministerio de Energía y Minas. Muy bien. Bueno, Edward, lamentablemente el tiempo siempre es corto. Pero usted lo sabe aprovechar muy bien. Este tema de energía es muy apasionante. Sí. Nosotros debiéramos un día agarrar un domingo 8 horas para hablar de energía solamente. Bueno, cuando usted quiera, aquí estamos a la orden, sobre todo si se trata de temas de educación en el sector eléctrico, porque de verdad que vale la pena para la población. Gracias, Edward. No se diga más por Top Latina.